ustedes dicen. Te voy a patapela. 1, 2, 3 Nescafé. 1, 2, 3 Nescafé. ¿Sí? ¿Ya? Ustedes dirán. Vale, partimos entonces. Bien, bienvenidos todos, muy bienvenidos todos a nuestro podcast Preguntas al Final, donde generamos conversaciones poderosas y las preguntas las hacemos al final. Hoy tenemos un temazo y yo creo que este es un tema que va a generar polémica, sin duda. La idea es que podamos compartir con ustedes este espacio de conversación y primero que todo saludamos a nuestros auspiciadores, Upskill, Centro de Capacitación IoTech. También saludamos a Brinca como patrocinador de nuestro podcast. Por supuesto, al equipo que nos acompaña, Blake Films, Andrés y Matías, que están ahí detrás de las cámaras, sopleteando todo lo que tienen que sopletear para efectos de que nosotros hagamos las cosas bien aquí. Y me acompaña, como siempre, mi querida Yeli. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú, Andrés? No me respondas. No te respondo. Que quiero hacer otra pregunta. Sí sé que son al final, pero para partir este podcast, este capítulo que tú decías que iba a estar polémico, te quiero hacer una pregunta quizás polémica. ¿Eres feliz? Es una pregunta muy amplia para responderla en un podcast de 40 minutos, Yeli. Pero en general, sí. ¿Y en tu trabajo, eres feliz? En general, sí. Debo ser de ese 20% que según la encuesta Gallup año 2024 a nivel mundial reflejó que la gente se sentía comprometida o era feliz en su trabajo. Súper pequeño el porcentaje. Sí, eso es lo que estoy diciendo, 20%. Ahora, no siempre uno es feliz en el trabajo 100%, no es que uno ande muerto de la risa todo el día, no pasa eso, ¿no? Los problemas, hay ciertas dificultades, problemas, qué sé yo, que lo sacan a uno del foco de repente, pero en general yo puedo decir, querida Yeli, que sí. ¿Y tú? ¿Sí soy feliz? A veces. A veces. Esa es la verdad. ¿Sí? Y en lo laboral, así, en lo puro y duro laboral. A veces. También. A veces. Y yo creo que ahora podemos comentar con más detalle de qué vamos a hablar hoy día, Andrés. Bueno, trajimos un tema a este podcast que a mí me pareció interesante compartir con Yeli y compartirlo con ustedes. La verdad es que vemos día a día con preocupante interés, digamos, cómo la salud mental de las personas se ha ido deteriorando, ¿no? Y el mundo laboral tiene mucho que ver con eso. Pasamos 8 horas trabajando, muchas más veces, más horas que en la casa, en la mayoría de los casos. Trabajando me refiero que incluso uno puede estar trabajando en la casa, pero está trabajando. Al final del día está conectado a un computador haciendo cosas que tienen que ver con su oficina. Y sin duda el tema de salud mental es algo que se está notando. La pandemia marcó un agotamiento tremendo del encierro y después posteriormente todo lo que ha significado una evolución relevante en las empresas para mezclar esto de trabajar en la casa, conciliar vida de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace muy poco, no, en realidad no hace tan poco, hace ya unos meses, salió la última encuesta Gallup que mide el bienestar o el estado del trabajo en las organizaciones. Y dramáticamente, como decíamos acá, un 80% aproximadamente de la gente dice no sentirse comprometida con su trabajo, ¿no? Y un 20% declara que sí, que está comprometida. Y de ese 80%, un 15% dice que no quiere saber nada de su jefe, que si pudiera matarlo, lo mataría, ¿no? En el fondo muestra un desenganche enorme respecto a la organización, a los objetivos de la empresa. Hay un tema ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hoy día la sociedad está viviendo, que estamos teniendo estos niveles de insatisfacción en el mundo laboral? Pese que han cambiado cosas. Totalmente. Porque uno me podría decir que la pandemia, ¿qué cosas buenas trajo? Bueno, el teletrabajo no es una mala cosa, pero pareciera ser que es mala cosa. Entonces, ese es el tema para hoy día, Yeli. ¿Cómo lo ves tú? Yo quiero explicar por qué dije a veces, para que la gente no se asuste. Y yo creo que va muy en la línea con lo que decías tú, de que
todo esto de la felicidad organizacional está súper relacionado con el engagement, con el compromiso que sienten los trabajadores hacia y con la organización. Y yo creo que a nivel de lo que es el mundo corporativo, hay diferencias importantes. Este es un tema que sale recurrentemente, que es con lo de las generaciones. Porque yo dije a veces, y tú dijiste sí, yo creo que es un ejemplo paradigmático de la diferencia que ocurre a nivel generacional. Yo respondí que a veces porque constantemente hago ese cuestionamiento. Entonces es muy fácil también, bueno, nosotros trabajamos en un mundo con mucha presión, el mundo de la consultoría, donde todo es para ayer, donde uno trabaja con muchos clientes y de repente hay situaciones del año donde uno tiene mucho trabajo y está bajo mucha presión, bajo mucho estrés y ahí es fácil decir como, estoy chata. Y la generación, o mi generación, los millennials, la generación Z, es súper crítica con esos momentos. Y dice como, ¿por qué tengo que estar aguantando esto? ¿Por qué no simplemente me busco otro trabajo en donde sea más feliz? Pero es que la pregunta es si hay otro trabajo más feliz. Claro, y eso es la reflexión de fondo y yo creo que está aparejada también con cómo las organizaciones pueden ayudar como en esta búsqueda de sentido. Cómo desde la misma organización, desde los líderes, desde los jefes, se puede propiciar esta como contención para que las personas, para que este cuestionamiento sea eso, un cuestionamiento y no se transforme en ese porcentaje que tú mencionabas de quiero matar a mi jefe. Pero aquí tenemos un problema, porque ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando yo tengo generaciones que están constantemente rotando en la empresa, yo quiero hacer un esfuerzo de retener uno de los grandes problemas de la gestión de personas es cómo retenemos los talentos. Entonces, tú haces grandes esfuerzos, pones planes de beneficios, pones un montón de cosas arriba de la mesa y la gente se va igual, ¿no? A los 3 años, pum, invertiste en esa persona, pasó a ser importante dentro del rol que cumplía, y a los 2 años, 3 años, dices, no, ya, chao, me voy, me aburrí. Entonces, claro, todo ese esfuerzo, que es dinero, es tiempo, se pierde, ¿no? En mi generación, y aquí claro que marcamos diferencias, sin duda, mi generación apreciaba mucho más el hacer carrera en una empresa. Claro, ¿no? la seguridad, la estabilidad. Pero yo veía que el crecimiento a partir de lo que esa persona podía aportar desde su experiencia haciendo carrera, lo que no significa que tampoco sea tan bueno, ¿no? Que era tal vez un extremo. Pero cuando a mí me entrevistaban, cuando yo tenía 30 años, hace mucho tiempo atrás, los headhunters me preguntaban, miraban mi currículum, me decían cuántas pegas tenía, ¿no? Y era como malo aparecer en varias pegas. Claro. Te preguntaban, oye, ¿por qué te cambiaste a los 3 años de esta? ¿Y por qué te cambiaste a los 4 años? ¿A los 3 años? A los 4 años de esta otra. Si te miraban con cara diciendo, te ves raro. No, hoy día resulta que es todo lo contrario. Hoy día los headhunters te entrevistan y te dicen, y si pasáis más de 5 años pegado en una pega, sospechoso. Entonces, ¿cómo se está dando esa situación desde el punto de vista de cómo conciliar esos intereses? Porque finalmente yo creo que tiene que ver con distintos intereses con generaciones muy distintas. ¿Qué hacemos, Yeli? Mira, estaba buscando algunos datos. Esto lo saqué de un blog que subió Book, que dice que la Universidad de Warwick en Inglaterra logró demostrar de forma científica que la felicidad en el trabajo no solo impacta en el rendimiento de las personas, sino que además ayuda a mejorar los procesos y resultados de la empresa, potenciando la productividad en un 12%. O sea, trabajadores más felices son más productivos. Eso es un hecho. Y además dice que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce el ambiente laboral como un lugar esencial para promover la salud y el bienestar de las personas, que es lo que hablábamos recién. Entonces yo creo que acá el tema es súper complejo. Porque no solamente... Es multivariable. No solamente está la gran pregunta de fondo, ya más filosófica, de qué es la felicidad, qué te hace feliz, sino que también está el tema del engagement, que yo creo que hoy en día todas las organizaciones lo reconocen como una dimensión clave dentro de su cultura y que por eso hay muchas encuestas, las encuestas de clima que tienen una dimensión de compromiso, de engagement. Bueno, nosotros también tenemos ahí una encuesta, la encuesta Pulso, que mide también el engagement mes a mes. Y yo creo que justamente ahí también está el tema de que estos son temas tan variables y como las generaciones hoy en día también
son mucho más críticas. De repente hay cosas súper puntuales, súper tangenciales de un momento del año que te pueden desequilibrar todo tu sentimiento. Pasa algo y se genera como una debacle interna. Entonces yo creo que acá... Pero hay un tema generacional de por medio. Claro. Yo entiendo, yo siento que la generación actual, y no es una crítica, es solo una apreciación, por favor, es mucho más desapegada a todo en general, ¿no? Como que va, busca, se entretiene, lo pasa bien, me refiero al sentido de que le gusta lo que está haciendo, una buena pega, qué sé yo, pero el tiempo se va, ¿no? Como que no existe ese apego a la organización. Y la pregunta es, ¿qué es lo que produce eso? ¿Es la organización? ¿Son los líderes? ¿Son las mismas generaciones? Es una mezcla de todo, en mi opinión. Claro, yo creo que como esta sensación de tener que ponerse la camiseta o que las personas se quieran poner la camiseta de la organización pasa cada vez menos. Es como lo que decís tú, como al final el trabajo se ve en el fondo como un medio para poder hacer las cosas que de verdad me gustan. Para juntar plata para viajar, para juntar plata para comprarme la última zapatilla que salió, para comprarme los libros que quiero leer. Y yo creo que antes era una concepción distinta. Yo creo que el trabajo era visto como un pilar, pero de manera distinta. No sé si me puedo explicar. No, sí. O sea, yo lo interpreto como que en el fondo hoy día los chicos no viven para trabajar. Trabajan para vivir. Tal cual. ¿No? Mi generación era más de vivir para trabajar casi. Totalmente. Y creo que eso también implica que hay que hablarle a las nuevas generaciones de trabajadores de forma distinta. Y eso me da el pie para un tema que quería conversar contigo, que es el tema como de la comunicación estratégica. Yo creo que cuando hablamos de, insisto, felicidad organizacional, bienestar organizacional, liderazgo, engagement, etcétera, etcétera, la comunicación es la piedra angular en todos esos procesos. Y lo que pasa hoy en día es que estamos acostumbrados a formas de comunicar que son súper estándar. Entonces, las empresas tienen una forma, un formato de comunicar que es como el mismo para todos. Y eso claramente no está dando resultados. Si vemos, por ejemplo, con todo este boom que hay de los influencers, de que una empresa te hace una campaña por TikTok, otra campaña por Instagram, otra campaña por Facebook y otra campaña con el afiche en el paradero, entonces si chuta, la empresa está hablando ¿cuántos lenguajes o idiomas distintos al mismo tiempo? Yo creo que las empresas a nivel transversal deberían copiar un poco ese modelo y, o sea, no digo que se pongan a hacer TikToks, pero sí de que exista como esta comprensión más profunda de cómo le tengo que hablar a mi colaborador de la generación Z, a mi colaborador millennial, a mi colaborador boomer. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con los canales. ¿Ah? Con qué canal usar para... Claro. Y lo otro es que, claro, curiosa, es que es un paradigma también, una cosa curiosa, porque hoy día tenemos más elementos para comunicarnos y estamos más mal comunicados, ¿no? Entonces, claro, lo puse por WhatsApp. Como que ya lo doy por hecho de que ya todo el mundo lo leyó. Claro, ¿no? Y no solo lo leyó, lo entendió. ¿No? Entonces, sí, yo creo que efectivamente hay un tema con la comunicación que es clave, porque en el fondo se dan por hecho cosas que... y eso probablemente también tiene que ver con lo generacional, ¿no? Con que ya lo dije y por lo tanto alguien lo habrá leído, ¿no? Mira, te voy a dar algunos datos. Promotores de la felicidad laboral. Este es un estudio que hizo Book. Perfecto. El sentido de pertenencia. El trabajo con sentido. El reconocimiento. La conciliación vía laboral familia y la remuneración. Chuta. La remuneración, fíjate, no es un elemento determinante. Y eso también sale en la encuesta Gallup. Lo que tú observas en la encuesta Gallup, al igual que lo que uno observa acá, es que en general tienen que ver con... fíjate que en la encuesta Gallup un 20% de los colaboradores, de los trabajadores, se declaran solos. Solos. A nivel laboral. Soledad. ¿Laboral, personal, sí. Transversal? Solos. Laboral. El hecho de trabajar en su casa habla de soledad. Habla de estrés también. ¿Te fijas? Entonces, este sentido de pertenencia a mí me parece súper interesante porque en el fondo tiene que ver con cómo yo hago o fortalezco el engagement que dices tú, ¿no? La comunicación estratégica es clave, pero hay algo más. Y ahí está como el entender lo que está pasando con estos cambios
generacionales, desde el punto de vista de decir, oye, efectivamente, a estos colaboradores le hablo de una manera, pero también le entrego otro tipo de beneficio o le entrego otro tipo de cosas que para ellos pueden ser atractivos. El tema del reconocimiento, yo creo que es súper importante, porque creo que uno está acostumbrado a realzar o comentar cuando hay errores. Cuando uno está trabajando y pasa algo, hay que hacer un entregable, se comete un error, uno le dice a la persona que sea, oye, Juanito, Pedrito, no sé qué, te equivocaste, tenemos que arreglarlo, como lo arreglamos, independiente de la forma. Pero siempre, cuando hay un error, siempre se comenta, porque hay que arreglar el error. Pero cuando algo se hace bien, nunca se comenta, porque es como parte de tu responsabilidad hacerlo bien. Punto. Pero yo creo que ahí está un elemento que puede ser diferenciador de cuando algo se hace bien, reconocerlo. Oye, ¿qué onda lo bien que se hizo esto? Oye, cumplimos perfecto con la carta Gantt, cumplimos perfecto con los entregables que teníamos que mandar. Yo creo que eso puede ir haciendo la diferencia. O sea, de repente cosas que no implican un gasto económico para las empresas o un gasto más allá de hacer una presentación que reconozca a las distintas personas que han ido logrando sus metas. Yo creo que puede hacer la diferencia en todo sentido. Bueno, una de las grandes falencias que existen en el liderazgo es la falta de feedback, la falta de retroalimentación. Fíjate que el mismo estudio arroja un dato interesante. Dice que existe una variación positiva entre pasar de estar comprometido a de estar no comprometido a comprometido, que está influida en un 70% por el gerente. Cáchate. O sea, cuando tú tienes buenos ejecutivos, buenos gerentes, buenos líderes, no necesariamente tienen que ser gerentes, pueden ser jefe de área, digamos, pero cuando tienes gente que te da feedback, que te retroalimenta, que te reconoce, que te ayuda, que está abierto a escucharte, generas mucho más compromiso del que cuando no lo estás. Y ahí yo creo que sí hay una diferencia generacional clave. Mi generación es mucho más cerrada al liderazgo como autocrático, jerárquico, el líder siempre tiene la razón, el jefe manda, el líder lo sabe todo. Y hoy día las tendencias de liderazgo van absolutamente para el otro lado. Claro. Absolutamente para el otro lado. Es precisamente se reconoce a los líderes que no se las saben todas. Primero, que son capaces de convocar a su equipo. Segundo, que son humildes. Tercero, que no son los más inteligentes de la sala. El saber decir o el poder encontrar a la persona más brillante en determinada área y que trabaje contigo. Exacto. Es el logro, ¿no? Saberlo yo todo. Exactamente. Y yo creo que desde el punto de vista generacional eso es súper relevante. O sea, en el fondo tu generación reconoce un valor enorme cuando te dan esa oportunidad. Precisamente de estar ahí, de ser parte de un proceso de cambio o de un proceso de desarrollo o un proceso de crecimiento o el gerenciamiento de un proyecto. Cuando tu líder te da la oportunidad de escucharte, te da la oportunidad de asumir riesgo, pero si el líder se la sabe toda, al final tú estás aquí, oye, estudié 5 años en la universidad, hice un magíster, después me estudié no sé qué diplomado y sigo haciendo lo mismo. Claro. Entonces, ¿dónde está aprovechar el talento? Oye, y en esa misma línea, yo creo que algo que se valora mucho también en el mundo corporativo actual es como esta frase de el padre Gatica que predica y no practica, como lo contrario. Como que yo creo que es súper potente cuando se da un mensaje organizacional, un comunicado, etcétera, etcétera, y se ve en el fondo que los líderes, la planta gerencial lo aplica. Y no es solamente como háganse cargo ustedes. Yo creo que eso es... Lo vive, ¿cachai? O sea, en el ejemplo. Sobre todo, insisto, en tiempos convulsos como los que estamos ahora, en donde hemos visto noticias de recortes de personal, de no sé qué, cuando se comunica esto de, oye, estamos teniendo que recortar la planta de trabajadores porque la empresa está mal, y tú veis que el gerente llega con un auto nuevo. Claro, hay una inconsistencia, pero... O veis que, no sé, pues se siguen comprando las mismas galletitas, el mejor café de lujo, y tú decís, ya, pues... Claro, como hay una incongruencia. La incoherencia. Claro, entonces yo creo que eso también es importante y que va muy de la mano con esta como horizontalidad que se está viviendo en el mundo laboral actual, pero en el fondo no se trata de que somos todos amigos, no hay una jerarquía, pero sí con las características que decías tú, que en el fondo se dirigen los equipos de manera distinta. Y yo creo que eso también tiene que ver con que las
capacidades que requiere el mundo actual son distintas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agilidad organizacional implica una estructura de trabajo distinta que te obliga a ser más horizontal, te obliga a trabajar más y a escuchar más al equipo. Retomando lo que tú estás diciendo, deja tu celular. No, en relación a lo que estabas planteando recién, Yeli, te voy a dar un dato. La investigación de Gallup sobre el burnout, entendiendo por burnout el cansancio, agotamiento, como que ya la gente no quiere más, estoy chato, encontró 5 causas clave de este chatismo. Trato injusto en el lugar de trabajo. Ok, eso es natural. Una carga de trabajo inmanejable. Comunicación poco clara de los gerentes. Mira, estás tocando un punto clave. Falta de apoyo gerencial y una presión de tiempo irrazonable para completar las tareas. O sea, en resumen, gerentes que tratan de exprimir al máximo a sus colaboradores. Y yo creo que aquí hay un tema que también se da en un cambio generacional. Claramente malo, cuando hay malos jefes, hay malos equipos y los resultados no necesariamente van a ser buenos, ¿no? Eso está claro, eso es más viejo que el hilo negro. Pero yo creo que hoy día, si hay una cosa que tenemos que tener en consideración, sobre todo los que tenemos más tiempo trabajando, llevamos más edad en esto, es que cambió la fuerza laboral. Yo hoy día me relaciono con profesionales de más alto nivel en la organización, ¿no? Que tienen posgrados fuera, que han tenido oportunidad de estudiar muchas cosas, que han pasado por muchos trabajos. Luego yo no puedo tratar a esa persona, por mucho que yo sea el más viejo, como si yo las supiera todas, ¿te fijas? Entonces, claro, yo creo que ese también es un paradigma súper relevante que se lo digo a mis generaciones, si nos están escuchando, que tienen que cambiar. Decía, hoy día el talento dentro de una organización es mucho mayor que lo que había a lo mejor hace 20 o 30 años atrás. ¿Por qué? Porque efectivamente la sociedad cambió, hubo una evolución hacia la educación. Hoy día hay mucho más gente estudiando en las universidades, en los institutos, en los centros de capacitación de lo que había antes. Y por lo tanto hay gente mucho más preparada. Y hay que sacarle mejor partido, en el buen sentido de la palabra, de esa gente que puede aportar mucho más a la organización, pero si los tenía haciendo más de lo mismo, y más encima sobrecargados de pega, entonces obviamente que vas a tener un nivel de chatamiento, como diríamos aquí en la encuesta Gallup, que está el 80% queda chico. Oye, y en esa línea yo creo que me gustaría comentar otro tema que se relaciona mucho con esta sensación de no tener tiempo, que yo creo que también está dado por el tema de las herramientas que uno puede utilizar en su trabajo. O sea, lo comentábamos el otro día en la oficina, de que estamos viviendo una revolución tecnológica con todo el tema de estas herramientas de inteligencia artificial, el ChatGPT, Claude, todas estas, en fondo, motores de algoritmos, modelos que te ayudan a hacer todo. Y yo creo que acá también hay, en el fondo, 2 aristas que revisar. Uno, cómo le puedo sacar el máximo provecho a esto para que me ayude en mi trabajo y cómo esto se incorpora de manera formal en la organización y no solamente en el fondo yo como individuo usarlo, sino que sea en el fondo que me capaciten, que me ayuden a utilizarlo. Sistematizado. Claro, y lo otro es que hay una parte muy importante de la fuerza laboral que no tiene esta alfabetización digital y que es necesario, ¿no es cierto?, hablar del upskilling, del reskilling, para ayudar a, en el fondo, reconvertir a estas personas que tienen un potencial tremendo porque llevan muchos años trabajando. Y todo lo que uno aprende con la experiencia, te aseguro que es un factor diferenciador en cualquier industria. Y ahora la pregunta es, ok, ¿cómo yo puedo usar estas herramientas para sentirme más feliz con mi trabajo? ¿Cómo puedo? Y no digo yo como persona, como trabajador, sino que también desde el punto de vista más organizacional, ¿cómo podemos usar estas herramientas para que la gente sea más feliz? Y ahí también me gustaría comentar que cuando se toman estas decisiones, como si ya vamos a capacitar a todo el mundo en esta herramienta, no es solo la capacitación que te entrega conocimiento y herramientas, sino que es... desde el punto de vista del trabajador, se ve esta decisión gerencial ya como una medida importante. Es decir, como, se están preocupando de mí. Quieren que yo aprenda, quieren que yo sea mejor. Y solamente ese hecho ya repercute en cómo las personas se sienten. Es un reconocimiento.
Claro. Es una forma de reconocer. La capacitación es una forma de reconocer. Y yo creo que ahí, y te pregunto a ti, o sea, me imagino también que todas las capacitaciones, por ejemplo, en inteligencia artificial han subido un montón. O sea, los requerimientos de eso me imagino que... ¿O no? A ver, yo diría que sí y no. Hay un mayor interés, pero todavía como que se mira algo muy, muy técnico, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que termina ocurriendo es que los más avesados dentro de la organización se meten un poquito más y hay gente que está muy... Hay una brecha muy grande dentro de la organización, entre los que están ya metidos en el tema y hablan de... Ya se mueven en ese mundo contra los que tipo dicen, no, esa cuestión para mí es chino. Porque no se han metido en nada, ¿te fijas? Claro. Entonces, eso de la alfabetización digital que tú estás comentando es súper relevante. Y aquí yo me quiero recoger de ese punto. Precisamente el upskilling y el reskilling apuntan o son formas de poder entregarles competencias, conocimientos, capacidades a los colaboradores para poder mejorar su lugar de trabajo desde el punto de vista de su trabajo o para bien reconvertirse, ¿no? Uh-huh. Y eso son dos metodologías, dos formas de hacer las cosas que tienen que estar alineadas con lo que la organización busca. Entonces también, nuevamente, cómo se alinea la visión estratégica de la empresa, lo que yo quiero que esta organización le entregue a sus colaboradores y cómo ellos se van capacitando en distintos temas, tiene que ver con ese reconocimiento de decir, me interesa que tú sigas trabajando acá y adquieras nuevos conocimientos, ¿no? Está pero archidicho en todas partes que el bienestar es clave para la productividad, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ocurre? Vemos estas encuestas y la verdad es que uno dice, no puedo creerlo, todo el mundo sabe que un mayor bienestar genera más productividad. Y el bienestar sigue igual. Exactamente. No pasa nada, sí, ¿no? Entonces, ¿dónde hay? A ver, porque aquí hay dos cosas, digamos. O tomas conciencia y haces algo al respecto y te haces responsable, o te hacía el gil. No, y lo declaras nomás. No, sí, importante el bienestar, pero no haces nada. Entonces, creo que es un desafío enorme para los ejecutivos, los gerentes, los líderes en las organizaciones. Es como hacerse cargo, ¿no? Hacer el rompimiento de paradigma de una vez por todas y producir esos cambios. Piensa tú, te voy a dar un dato. Estoy mejor que tú. Está bueno para los datos hoy día. Mira, tiene que ver con lo que estamos hablando, pero no, tampoco tiene que ver, pero tiene que ver. Ya, a ver, cuéntame. Adivina, buena adivinadora. Te voy a dar un rango. Te voy a dar un rango. Entre 4.000 y 6.000. ¿Ya? Han sido las denuncias a la ley de Karin. ¿Ya? Entre 4.000 y 6.000. Dime un número. 6.000. 5.000. Era fácil. Era el promedio. Más de 5.000 denuncias. ¿Y desde cuándo que está activo la ley Karin? De hace 2 meses, en agosto. En agosto partió. Agosto, septiembre, 1 de agosto se... Este podcast fue grabado en octubre, por si acaso. Sí. Por si sale después. Muy bien, sí. Está la bien, referencia está bien. No, y es bueno que lo digas porque precisamente este mes hay un congreso de bienestar de la red de recursos humanos. Nosotros somos socios como Upskill y siempre nos están apoyando, así que aprovechar de saludarlo. Pero lo que te quiero decir es que ya vamos en 5.000 denuncias por la ley Karin. Y esas denuncias obviamente son más de acoso laboral que de acoso sexual. Es un hecho que es así, precisamente por todo el contorno que tiene la ley Karin. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? ¿Cuál es el mensaje que uno puede estar leyendo? No, que ahí? estamos súper mal. Po. Sí, pues entonces vamos al revés. Entonces, a ver, yo creo que aquí hay un desafío enorme desde el punto de vista de la cultura organizacional, y aquí toca un tema tuyo. De cómo de alguna manera hacemos cambios culturales dentro de las empresas que permitan que precisamente aumente el bienestar de los colaboradores. ¿Cómo conciliamos estos distintos intereses intergeneracionales para poder lograr organizaciones mucho más felices y de mayor niveles de bienestar? Oye, que fue mi respuesta, pero... No me digas, no lo sé. No, es que yo tengo una hipótesis, que me la pueden refutar y todo, pero yo creo, en mi cabeza esto es muy secuencial. Yo creo que lo primero para poder gestionar cualquier cosa es medir y hacer una buena medición. Uh-huh. Y bueno, yo soy socióloga, me encantan las encuestas y soy la fan número 1 de medir a través de encuestas, porque creo que es una forma concreta, sencilla y fácil de comprender para poder ponerle un número a las cosas, porque en el mundo corporativo a las cosas hay que ponerle un número, porque si no,
cuantificar la magnitud es esencial para generar cualquier intervención. Entonces, lo primero que yo creo que es medir, levantar una buena línea base para entender dónde está el problema y cuál es el problema, porque cada empresa es un mundo, cada cultura organizacional, todas las empresas tienen su propia misión, su propia visión y su propio propósito. Entonces, yo creo que lo primero es medir, lo segundo es gestionar. Pero espera. Hay hartas mediciones, po. Sí, po. Está llena, está ¿cómo se llama? Great Place to Work, las empresas miden su clima cada rato. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con eso? Ya, pues, es que ese es el segundo punto. Gestionar con lo que yo medí. Y yo creo que ahí también, yo creo que, bueno, nosotros en Brinca, perdón la autorreferencia, pero nos dimos cuenta de que teníamos una encuesta de clima que se hacía una vez al año. Nosotros aplicamos una encuesta propia que tenemos, que es el Secudo, que se aplicaba una vez al año. Y bueno, intentar gestionar con una foto de un momento del año es complejo, porque lo que te decía antes, hay muchas variables contextuales que pueden incidir en esta respuesta que yo tengo. Si me encuestan ahora que estamos a final de año, que estamos cerrando un montón de procesos, agotado, con un montón de entregables, voy a responder todo mal, porque ahora estoy con mucho trabajo. Pero si me hacen la misma encuesta en febrero, donde está todo el mundo de vacaciones, probablemente mi respuesta sea mucho mejor. Entonces yo creo que primero es saber cómo y cuándo medir. En ese sentido nosotros, por ejemplo, hicimos no una encuesta de clima todos los meses, porque las encuestas de clima son largas, sino que son unas encuestas cortitas, con preguntas como muy al callo para entender cómo están las personas e ir gestionando sobre eso. ¿Y gestionando cómo? O sea, acá yo no te hablo de, a partir de esta encuesta, hacer una política enorme, que ya en puro hacerla te demoráis un año, en comunicarla te demoráis 6 meses y en implementarla te demoráis 3 años. Sino que al final es como cómo voy gestionando a partir como de pequeñas buenas prácticas, pequeños hitos, como en el fondo, los resultados que me dé la encuesta. Si yo detecto que efectivamente todos los trabajadores están sobrepasados de pega, bueno, estoy planificando mal. ¿Y cómo arreglo ese problema? En el fondo, para los próximos proyectos voy a revisar 3 veces la planificación. Yo tengo una duda aquí de ingeniero. A ver. ¿Cómo objetivizas ese dato? Porque al final, si a mí me preguntan, oye, ¿te sientes sobrecargado de trabajo? El 90% de los giles van a contestar que sí, pues. Entonces la verdad es que no sé si necesariamente te está mostrando una realidad, ¿no? Distinto a lo mejor si me preguntan, oye, ¿por la misma plata te cambiaríais de pega? Ya, pues, es que eso es la conjugación de resultados. Por eso yo te digo que no basta con una pregunta, sino que son un par de preguntas. Y yo creo que todos saben dónde les aprieta el zapato, y esa es la gracia también de poder usar estas herramientas de analítica, en el fondo, aplicadas a cada empresa. Entonces, claro, no se trata solamente de preguntar si tengo mucho trabajo, sino que si estaría dispuesto a irme, si tengo amigos en la organización, que los amigos siempre te ayudan en esa contención cuando tú estás chato y vas y te quejas como, ay, qué lata mi jefe, estoy chata. Y tú dices, igual, ya estamos todos en la misma, como que uno se siente parte de algo. Entonces yo creo que ahí, a mí me gusta mucho pensar en eso, que en el fondo la encuesta te puede ayudar a gestionar, y por eso es importante conocer la cultura, conocer en el fondo los propios dolores, porque claro, si se contratan consultorías, te ayudan a arreglar ciertas cosas, o también la misma consultoría te puede ayudar a definir cuáles son tus problemas. Esto no es como una venta comercial, pero hay muchas empresas que lo hacen in-house y lo hacen increíblemente bien. Porque nadie mejor que ellos mismos para conocerse y saber en el fondo dónde está la brecha. Pero yo creo que también acá hay un tema de voluntad importante. Como de el querer cuestionarse, el querer cambiar las cosas. Es importante por lo que decís tú, ya todas las encuestas, estas grandes encuestas que se hacen muy a nivel macro, ya el insight es siempre el mismo. Como tenéis que mejorar el engagement, pero ahora es como la segunda derivada. Ya, ¿cómo lo hago? Me quedo con el segundo punto tuyo, que es el de la gestión. Creo que ahí hay porque en general pasa mucho. Ya, hicimos la encuesta de clima, ya como que terminamos la tarea, ¿no? Pero la verdad es que las etapas posteriores, y ahí es donde me cuesta visualizarlo, ¿no? Y esto es como un llamado también a las empresas, es decir, a ver, a partir de los datos duros que tengo, de estos datos de encuesta de clima, tomo acciones o decisiones.
ya, tengo que fortalecer ciertas competencias en colaboradores. Voy a hacer coaching ejecutivo, voy a hacer coaching grupal, voy a hacer programas de liderazgo, de trabajo en equipo y voy a generar ese espacio. Y por lo tanto hay una buena herramienta a través de la capacitación, que dicho sea de paso, puede llegar a ser gratis, ¿no? A través de la franquicia Sense, para precisamente provocar esos cambios. Uh-huh. Pero es curioso porque la verdad es que yo observo cómo se construyen muchas veces los planes de capacitación en la empresa y no conversan una cosa con la otra. No se les pregunta a las personas qué necesitan, qué quieren. ¿Qué necesitan, qué quieren y cómo se tienen que desarrollar? Si la estrategia de capacitación es un calco de la estrategia de la compañía. Oye, si no es otra cosa. Y eso también me hace pensar en un tema que son las expectativas. Porque cuando uno entra a una empresa siempre te muestran como beneficio, no, te vamos a capacitar y tú, ya anda, voy a aprender voy a ser un dios del Excel, voy a ser un hacker de no sé qué cosa, voy a aprender, GPT. voy a ser la mejor oradora, voy a comunicar increíble, voy a hacer las presentaciones más lindas del mundo. Y ahí uno se imagina cualquier cosa, uno se imagina cuando dicen te voy a capacitar, uno se imagina lo que uno quiere capacitarse. Después llega y te dicen ya, este año vamos a capacitar en esto y esto. Y tú dices, ya, en verdad no es lo que yo me esperaba. No es lo que yo necesitaba para hacer mi pega. Entonces yo creo que ahí también es importante generar esta alineación entre la estrategia, la capacitación, lo que la persona necesita y lo que la persona quiere. Porque al final muchas de estas cosas pasan por setear las expectativas. Si al final, cuando hay gaps entre la expectativa y la realidad, como el choque cuando la realidad es menor de lo que uno esperaba, ese choque te dispara al tiro el indicador de estoy chato. Pero yo te voy a poner un contrapunto. Porque hay una tendencia en que voy a comprar un plan de capacitación y le compro 200 cursos a una plataforma, uh-huh. ¿no? Y entonces cuando tú entras a esa empresa, tienes 200 cursos para elegir. No veo ninguno. Eso es lo que pasa. Sí, o sea, el uso de la plataforma no llega más allá del 15%, porque la gente no sabe qué elegir. No, y te abrumáis también. Pero es que además tampoco no tienes cómo saberlo, porque en el fondo, cuando tú tienes claro hacia dónde tienes que apuntar dentro de una organización y la organización tiene claro qué es lo que quiere de ti, se va a juntar las ganas de comer con el hambre, uh-huh. ¿no? En el fondo, juntas dos cosas que son evidentes, que son claves. Capacitas a la gente en lo que la organización necesita y en los intereses también del trabajador. Y eso ayuda al engagement, ayuda al compromiso, ayuda al bienestar, ayuda al desarrollo de la organización. Entonces yo creo que aquí nuevamente encontramos un tema que ha sido recurrente, los silos, las cosas de preguntarse las cosas de una vez, ¿cómo las podemos hacer distintas? ¿Qué tenemos que hacer diferente? Y yo creo que aquí hay un cambio, tiene que haber un cambio fundamental en la forma en cómo gestionamos las empresas. Oye, perdón, te corté la inspiración. No. Dale. Que con todo este tema de las capacitaciones, yo también, y con lo de la plataforma, también un poco de lo que me ha tocado a mí vivir, yo creo que la capacitación presencial es algo muy bueno que de repente se puede ir perdiendo. Ahora con este boom de los videos, o sea, es increíble cuando uno se ve un video y uno aprende por sí mismo y después va y llega un profesor y te ayuda a bajar todo eso. Yo creo que eso es muy importante y que también lleva a otro tema, que es el tema de... También ha salido hartas veces en los capítulos que ya hemos grabado, que es como la colaboración, la presencialidad, la importancia de vivir, de sentir, de trabajar con otra persona y no solamente estar así con el computador viendo un video. O sea, yo creo que también es importante cuando hablamos de bienestar, de generar engagement, de capacitar, de todo, la presencialidad. Lo que pasa es que ha ocurrido una cosa que desgraciadamente la pandemia, no sé si ayudó o no ayudó, yo tengo mis serias dudas. Porque efectivamente ayudó en el sentido en que, claro, al irse al mundo digital, las capacitaciones se digitalizaron y por lo tanto desde esa perspectiva más gente tiene acceso, ¿no? Entonces era la gente que tú tienes una organización, una empresa que está a lo largo de Chile, tienes gente en Arica, tienes gente en Punta Arenas y claro, para capacitar a esa gente, yo recuerdo haber recorrido Chile varias veces capacitando en venta o en productos, lo que me tocaba hacer a mí en mis distintas pegas anteriores.
Y claro, la gente lo agradecía muchísimo, porque tú lo que hacías era, ya, en Puerto Montt vamos a juntar a los de Valdivia, a los de Osorno, se conocían, había un evento, había una comida, Claro. se hacía un proceso de capacitación que era riquísimo, la gente lo pasaba hasta ancho. Claro, plata, costaba mucha plata, porque en el fondo trasladar, qué sé yo, Claro. hotel. Viene la pandemia, perfecto, esta es la solución, porque hoy día la gente no hay que moverla de su casa y podemos capacitarlo, entonces podemos capacitar a más gente y nos va a salir más económico. Pero se pierde todo lo que dices tú, ¿no? O sea, en el fondo la presencialidad ayuda al O sea, engagement. al final ese evento es inversión. Es una inversión, porque en el fondo tú estás mejorando el bienestar de esas Te personas. la jugáis porque ese evento me pague el aumento del 12% de la productividad. Así es. Ese es el punto, ¿te fijas? Entonces, queremos tener organizaciones con mayor bienestar, pero seguimos haciendo cosas que no apuntan al bienestar. Y esa es la mayor crítica que yo hago en este sentido. Ok, es bueno que tengamos capacitaciones online, que no todas se pueden hacer. Perfecto, está bien, pero busca un equilibrio en tu presupuesto, porque la gente necesita conectarse y no hay nada mejor que cuando tú generas experiencias de compartir dentro de una especie de capacitación presencial. Genera mucha riqueza, ¿no? Te sientes parte de algo, el sentido de pertenencia que decía acá, ¿no? Entonces ahí hay un llamado nuevamente, ya que, volviendo como a nuestro... ¿Por qué partimos en esta conversación? Es porque en el fondo nos preocupa que ese 80% siga desconectado Y que siga creciendo. y que siga creciendo. No ha bajado mucho en muchos años. Esta es una encuesta que Gallup la hace bastante tiempo atrás y la verdad es que se ha movido poco. Se ha movido pero poco. Sigue siendo mayoritario la gente desconectada, la gente menos comprometida, y las organizaciones siguen haciendo más de lo mismo. Yo creo que aquí hay una visión distinta de cómo enfrentar esto desde el punto de vista de la persona, ¿no? Hoy día el trabajo híbrido ayuda y no ayuda. Si nosotros en Brinca dijéramos, ya chicos, ahora volvemos todos a la presencialidad. No, se te da la mitad de la empresa. Se te da la mitad, ¿no es cierto? Sí, Y que no tampoco podemos, independiente si el lugar te permite o no te permite, se te va la mitad de la empresa. Y hoy día, de hecho, las contrataciones de la gente más joven que viene saliendo es por defecto. Trabajan en modelo híbrido, entonces Una es exigencia. impensable. Claro, es una exigencia, es impensable pensar en la presencialidad. Entonces el gran desafío es que tengo que gestionar distinto. No puedo gestionar como he gestionado durante 20 años Así es. con un modelo completamente diferente que no tengo las respuestas, pero tengo que pensar de alguna manera distinta. Andrés, ¿con qué te quedas de la conversación de hoy? Ahora yo te hice la pregunta antes. Chula, me mataste. A ver, yo me quedo con que yo creo que hay un tremendo desafío a nivel liderazgo, a nivel ejecutivo. Yo creo que yo estoy un férreo crítico del liderazgo que tenemos hoy día en general, y voy a hablar de lo que yo conozco de nuestro país. A nivel empresarial, creo que los líderes hoy día están fallando en mirar la persona, en ser más humilde, ¿no? En darse cuenta de que las generaciones cambiaron, de que tienen equipos mucho más empoderados, con mayor conocimiento y que les pueden sacar mucho más partido desde esa lógica. Creo que en el sentido, bueno, a nivel político, para qué decir, el nivel de la crisis de liderazgo, no me voy a meter ahí. Creo que el desafío del área de la gestión de personas cambió. No se trata de poner más beneficios, ni hacer más cursos, ni nada. Se trata de hacer las cosas de una manera distinta, aprovechando los recursos que ya se tienen. No hay que invertir más. Pero sí hay que pensar de una manera distinta, hay que innovar. Definitivamente hay que innovar. Entonces me quedo con que todo esto, al final del día, no es innovación en productos, no es innovación en modelos de negocios, tampoco es innovación en procesos, es innovación en gestión de personas. Lindo mensaje. No sé qué puedo agregar yo mucho a eso, Mucho, así pues, que mucho. yo me quedo también desde el punto de vista más sociológico, de que este es un temazo de investigación, de que uno puede indagar en esto en distintos niveles, súper profundo. Y yo creo que, bueno, desde mi área, que yo veo todo el área de estudios, de analítica, creo que también hay un desafío de hacer algo con las mediciones, hacer algo con los datos para apoyar a las áreas de gestión. Porque las áreas de gestión sin datos no pueden gestionar. Así que esa es mi reflexión del día de hoy. Buen desafío. Bien, pues estamos dándole fin a este capítulo de preguntas al final. Nuevamente hemos tenido una conversación sumamente interesante. En los próximos capítulos tendremos invitados donde conversaremos de estos temas y más
Queremos agradecerle mucho más. a Upskill como auspiciador, a Brinca como patrocinador, a Blake Films, equipo de producción, que nos han ayudado y compartido en Que este hoy día espacio. hubieron alto chascarro. Hoy día sí, estuvo entretenido, hubo de todo. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, upskill_otec, tengo que aprendérmelo de memoria eso. Nuestra página web, www.upskill.cl, también pueden seguir a www.brinca.com. Y los dejamos cordialmente invitados, aquí están las redes sociales, para que nos sigan y sigan viendo esto interesante y anoten sus preguntas porque las vamos a contestar en el último capítulo de la temporada, que todavía falta. Eso. ¿Ah? Nos vemos. Chau.